producimos menos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto que les digo? Bueno, pues porque hay un grupo de países que producen el 80% del problema. Y hay otro grupo de países, muchísimos, que resentimos el problema. O sea, ustedes pueden llegar a islas del Caribe o a islas en otras regiones del mundo que ni siquiera tienen vehículos, son muy pocos. Y sin embargo, ya están recibiendo los huracanes o el aumento del nivel del mar que ellos no generaron. Entonces, este es un problema que tenemos que resolver en conjunto, no se puede resolver cada uno por su lado. Pero entonces, cada vez que hay una COP, hay una conferencia de prensa y dice, este año vamos a dedicar 300,000, bueno, eran 100,000 millones de dólares para mitigación y adaptación, como ustedes saben, se divide en mitigación, reducir las emisiones, adaptación, ¿qué hacemos para prepararnos para sus efectos? Bien, pues el caso es de que, como se tardan mucho, esta es la COP 27. Yo he ido a 6 COPs y la última COP, que fue en Egipto, pues se llegó al acuerdo que hubiese un anuncio de otro fondo, vamos a ver si se aplica ahora. Pero mientras tanto, América Latina y el Caribe, a propuesta de México y de Argentina, formamos ya nuestro fondo. Ese fondo está alojado en la CEPAL. Hoy por hoy lo dirige el Caribe, le tocó al Caribe porque es donde la adaptación es más cara. ¿Cuál es el riesgo número uno? Pues que suba el nivel del mar. Entonces, si sube el nivel del mar 1 metro, la mitad de los 15 países del Caribe van a desaparecer. Por consiguiente, ustedes podrán ver, lo mismo nos podría suceder en la península de Yucatán. Desde luego las islas mexicanas, pero nuestras costas, si le subes 1 metro o 1,20 m, estaríamos en un problema muy serio. Bueno, entonces se formó ese fondo, ponerlo en conocimiento de ustedes, es poco conocido, pero eso coloca a América Latina y el Caribe por adelante de casi todas las regiones del mundo, porque no existe un fondo así. Es importante decírselos. Hace un año me lo planteaban aquí en la reunión que tuvimos, hace un año. Oiga, ¿qué vamos a hacer con la adaptación? ¿O qué se puede hacer para que los fondos anunciados se aterricen? Hoy en día, pues lo que hemos hecho es eso, avanzar en crear nuestro propio fondo. Son recursos concesionales, no son créditos. Porque el problema de los créditos es un círculo vicioso. Llegas y le dices a los países, yo te presto, pues sí, pero no tengo capacidad de endeudamiento. Ah, no, entonces no te puedo prestar. Entonces sí tengo el dinero, pero sé que no lo voy a usar. ¿No? Es un truco. Tengo 100,000 millones, pero no lo usan. Si yo sé que no lo puedes usar. ¿Sí? Entonces, estos no son créditos, son recursos de inversión directa. Proporcionados por ahora, México, Argentina, a lo mejor se va a unir Brasil y otros países de la región. Es muy interesante ese fondo. Vamos a la COP28 este año, como ustedes saben, va a ser en Emiratos, y vamos el eje de toda la posición de México y de los países que coinciden con nosotros va a ser exigir ese dinero. ¿Por qué? Pues ya subimos nuestras metas. Nuestro perfil va a ser mejor que el de otros países, de los denominados desarrollados. Por consiguiente, ustedes como cuando tienen pensado, les vamos a decir, empezar a aterrizar esos fondos, no para otra cosa, sino para que se hagan responsables del impacto que están generando en el mundo. Nosotros generamos menos del 2% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y sin embargo nos impusimos una meta de 35%. 35 contra 2. O sea, 0.7. Vamos a reducir 0.7 de los dos. O sea, en 2030 nosotros vamos a ser 1.3. Pero si volteamos a ver a nuestros compañeros de grupo, híjole. Oye, tú sigues produciendo el 28. Entonces tiene que haber un esfuerzo de simetría y de equidad en lo que estamos diciendo. Ese será el espíritu principal de lo que vamos a llevar a la COP de este año, como dije, va a ser en Emiratos. Paso al otro tema que también me consultaron, me comentaron y me plantearon, que tiene que ver con las armas. Como ustedes saben, presentamos, yo considero, y ustedes también,
por lo que me dijeron hace un año, que el tema de seguridad es un tema central que debemos trabajar todos los días en él. Muy complejo. Pero uno de los componentes esenciales son las armas. No hay vuelta de hoja. Si tú tienes la disponibilidad de armas que hay, es muy difícil. No sé si ustedes comparan Estados Unidos, su tasa de homicidios contra los países de Europa, ¿es así contra esto? Porque en Europa no puedes comprar un arma. En Estados Unidos vas y puedes comprar el arma que quieras. Es más, para un joven es más fácil comprar un arma que una cerveza. Un menor de edad. No sé si vieron el video, porque alguien hizo el video. Bueno, nosotros lo que está haciendo la Secretaría de la Defensa es una red de aparatos no invasivos para lo que viene hacia México empezarlo a vigilar, porque no lo hacíamos. Y además instalan retenes, etcétera, vigilancia en toda la zona norte, y por eso hay 50,000 armas, de ellas, por la mayor parte, quizá más de 20,000, son en la entrada a México. Lógicamente, porque lo revisan el retén y ahí los detienes. Pero lo cierto es que esto es sumamente importante para todas y todos, porque si nosotros no podemos controlar y no logramos el compromiso efectivo de los Estados Unidos para controlar el flujo de armas, ¿cómo esperamos que se reduzca la violencia? Es decir, ¿por qué habría de reducirse la violencia? Es casi imposible. Es una condición sine qua non que reduzcamos el número de armas. Por eso en nuestro país la ley no permite que tengas armas. Son excepciones, hay que hacer todo un procedimiento. Bueno, entonces, les puse allá atrás, no sé si aquí se puede ver, no, se ve allá atrás en la pantalla, nada más que si quieren verlo, ese es el mapa de México que presenté en Washington. ¿Sí lo ven ahí? Perfecto. Ok, entonces no volteen. Si ustedes ven el mapa, nada más para ser breve y no extenderme mucho sobre este tema, ese es un trabajo, que yo les digo, es un trabajo de filigrana que hizo CENAPI de la Fiscalía General de la República. Y debemos reconocérselos porque es un trabajo muy, muy complejo, acucioso, detallado, y tomó 36 meses para ver arma por arma quién la vendió, dónde se vendió, o dónde se compró y dónde se usó. Entonces, lo que ustedes ven en este mapa es el número de armas que las autoridades en México han asegurado en nuestro país, cuyo origen de producción y por lo tanto de venta es Estados Unidos. Si lo ven, pues es una pandemia. Lo único que varía es la tonalidad, es decir, donde está, digamos, color rojo como vino, es donde tienes más, y donde tienes el color casi naranja amarillo es donde tienes menos. Pero si se ponen ustedes a ver, las zonas en blanco, muchas de ellas son zonas o no pobladas o serranías importantes, con salvedad hecha de Yucatán y una región importante de Oaxaca, que también habría que ver cuál es la razón. Pero el resto del país pues está lleno de armas. Entonces, ¿por qué pensamos que se va a reducir la violencia? Pues no se va a reducir. Entonces es un asunto mayor este. Esto lo presentamos allá en Estados Unidos, no en el ánimo de echarle la culpa a alguien, sino de ver cómo lo controlamos. O sea, qué cosa tenemos que trabajar para que esto cambie, lo más pronto que se pueda. Entonces, este es el tema de armas. Presentamos 2 demandas, una en Massachusetts. El juez en primera instancia nos dijo: le doy la razón a la industria de armamentos porque son intocables, no porque no tengas razón. ¿Cómo que intocables? Sí, es que en Estados Unidos hay una ley que les da impunidad. O sea, la industria de armamentos no es responsable de ninguna cosa que suceda con sus armas. Fíjense el argumento de México. El argumento de México es: lo que te estoy reclamando es la negligencia que se establece en la ley de Estados Unidos, porque tú estás produciendo armas para el mercado narcofan. ¿Qué es el mercado narcofan? Todas las narcoseries, todos los videos
los videojuegos, yo sé que ustedes no ven videojuegos, pero si estuviesen cerca de jóvenes que ven videojuegos, una de las cosas que más atención hay que poner es esa, porque son videojuegos que promueven el uso de armas y los menores de edad no pueden distinguir la diferencia entre lo digital virtual y la realidad. Esto lo hemos venido demostrando con estudios, no crean que es nada más una idea así. Por ejemplo, ha habido importantes hechos de violencia en donde quien los provoca incluso graba lo que está haciendo igualito que en los videojuegos. Hay varios casos ya. Entonces, el tema que se está tocando pues es un tema muy importante para la sociedad, no es un tema cualquiera. Y yo celebro que ustedes le hayan dado la importancia que le han dado. Creo que tenemos que perseverar para lograr reducir ese tráfico y también empezar a restringirles la libre promoción de sus armas a través de los videojuegos. Porque eso le hemos puesto menos atención. Pero ya vamos a corregir esa circunstancia. Claro, la ley en Estados Unidos dice que ellos no tienen ninguna responsabilidad. Pero ¿quién creen que paga esa promoción de las armas en todos lados? Pues ellos, claro. Entonces no vamos a quitar el dedo del renglón. Y ahora presentamos otra en Tucson contra las que venden las armas, no las que las producen. Porque lo que vimos con este estudio es que hay uno o dos condados en Arizona donde se venden miles de armas al año que aparecen acá en delitos. Es obvio que hay una relación. Pues ni modo que tu tienda venda 1000 armas y no sepas que va a ir a dar a México, ¿verdad? Y más si son armas de cierto tipo. Bueno, pues en eso estamos, eso es lo que se ha avanzado y vamos a seguir insistiendo en que podamos avanzar más. Y bueno, ahora si ustedes me permiten comentarles una rápida, pasar revista muy rápido a dónde se encuentra México, cómo nos ven, qué datos, cuál es el perfil de México fuera. Yo tengo la ventaja de que pues tengo que recibir a personalidades de todo el mundo. Hoy estuvo, por ejemplo, el ministro de Inversión y Comercio de Emiratos Árabes, que lo invité cuando fui, que maneja muchas de las inversiones importantes de ese país. Bueno, ¿cómo nos ven? Nos ven primero, dicen, bueno, ustedes son un país que tiene una moneda global. O sea, el peso es de las pocas monedas del mundo, no este mes, sino estos años, que se ha ido convirtiendo en una referencia más allá de sus actividades de importación, exportación y reservas. Por eso se llama una moneda de referencia global. Entonces hay muchas operaciones en el mundo, miles de millones de dólares, que se refieren en pesos. Esto es increíble, porque desde que terminé yo de estudiar licenciatura hasta ahora, había pasado todo lo opuesto. O sea, todo el mundo tenía su veladora para que no hubiera devaluación. Y si no, te prestaban una. Era de emergencia. Entonces, era una devaluación y otra. Bueno. Entonces, se tornó la moneda nuestra en una referencia global. Eso es muy importante que lo tengamos en mente, porque es la validación de mercado más poderosa que puede haber. O sea, yo te puedo mostrar el Goldman Sachs, el JP Morgan, el que tú quieras, pero no tiene la misma fuerza que el que tu moneda sea una referencia global, porque eso quiere decir que en las operaciones macro el peso se toma como tal, entonces el mercado te lo está señalando. Bueno, ese es un asset muy importante para México, porque cuando tú como inversionista, hoy hablé en la mañana con este inversionista, pero pueden ser otros, lo primero que ves es eso. ¿Qué tienes en tu pantalla? Pues esa es una variable clave que vas a ver en tu pantalla. Entonces, el euro tiene problemas, el dólar también, vivimos una cierta inestabilidad monetaria, entonces el peso es una moneda confiable, entonces la usan como referencia. Luego, los números de México. ¿Cuáles son tus números? Bueno, pues tienes tu demografía muy bien. Eso no es mérito de nosotros, pero tenemos el privilegio de vivir en una era en donde el promedio de edad son 29 años, como ya lo expliqué, y no tenemos la situación que tiene Estados Unidos, España o Japón. España ya números casi negativos, Japón igual, y Estados Unidos tiene ya tasas de crecimiento de 0.3.
Punto 2. Vas a necesitar millones de personas al año para mantener tu economía funcionando. Nosotros no tenemos ese problema. Entonces, tienes un buen perfil demográfico. Entonces, dato 1, tienes una moneda global. Número 2, tienes una buena demografía. Número 3, tienes estabilidad política. ¿Qué es estabilidad política? Alguien dirá, ay, ¿de qué hablas? Bueno, pues nada más vean alrededor. Es decir, lo que estamos viviendo son sociedades divididas, confrontadas, situaciones de inestabilidad. No sé si vieron hoy las fotos de París, la protesta por la reducción de pensiones. En Brasil la diferencia entre Lula y su contrincante fue de 1%. Perú, bueno, ya ni les digo el problema que tenemos. No quiere decir que no tengamos problemas, ¿eh? No quiero que se entienda, sería adulación fácil. Eso no estoy diciendo. Lo que digo es, el grado de respaldo que tiene el régimen político actual en México, además del gobierno, es muy alto. Si nos comparamos, pues con nuestros vecinos Estados Unidos o con otros países del mundo. Eso es un activo mayor. Y lo peor que puede pasar es que no nos damos cuenta. Bueno, entonces, moneda, demografía, política, estabilidad política, nivel de aceptación alto. ¿Qué otra cosa tienes? Tratado de libre comercio con la economía más grande del mundo, a pesar de que todas las apuestas eran que no lo tuvieras. Es más, cuando a mí me invitó Andrés y me dijo, oye, no, yo quiero que tú seas canciller, pensé en 2 nanosegundos. Híjole. Imagínate con Trump diciendo no quiero hablar de Norteamérica. No hay que dejar de ver que apenas hace 4 años la idea de Norteamérica ya no estaba de moda, más bien se había empezado a desechar. No se quería el Tratado de Libre Comercio. México lo sacó adelante, sí, por muchas condiciones, pero estuvo a punto de naufragar y créanme lo que les digo. Cuando se valore las decisiones que encabezó el presidente López Obrador en su relación con Estados Unidos, el primer gran éxito es ese. O sea, el pronóstico respecto al tratado era 80-20. 80 que no salía, 20 que sí. Nada más que ya hoy lo damos por descontado. Pero salió, se logró. Y además con la cláusula de protección de las decisiones de México sobre hidrocarburos, que bueno, eso ya era. Ya si dijeras, bueno, ok, pon tú que sí lo saquemos. Con ese artículo, el 8, es imposible. Salió, muy bien. Entonces tienes el tratado con el país que hoy por hoy sigue siendo la economía más grande del mundo, a pesar de que todo era en contra. Y las exportaciones mexicanas están creciendo. Bueno, pero junto con ese tratado, la pandemia actualizó algo que no vimos. Acuérdense la idea de resiliencia. ¿Qué es esto? Cada vez que hay una crisis hay una parte positiva, solo que no siempre la vemos. A veces cuesta trabajo verla. ¿Qué sucedió con la pandemia? Pues para nosotros fue una tragedia, perdimos a mucha gente querida. Pero uno de los saldos de la pandemia es que para la clase dirigente de los Estados Unidos, sus empresas, los CEOs, se actualizó o se dieron cuenta de la importancia que tiene México, porque antes era una importancia ya adormecida. Como cuando te dan por sentado y te vuelves el incondicional o la incondicional, igual. Entonces México era el incondicional, pero como nunca había problema, pues ahora ¿qué tenemos el día de hoy? ¿Y a qué me refiero con incondicional? Pues sí, que no te robas la tecnología, que no vas a crearle una competencia desleal a que invierte en México, etcétera. No me estoy refiriendo a lo político, sino a lo económico. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Viene la pandemia y se dan cuenta que el país más confiable en términos de cadenas de suministro es México. Por eso vamos a tener inversiones y pronto se van a anunciar inversiones muy grandes. Porque de repente se dieron cuenta, no lo tenían claro, aunque parezca mentira. ¿Por qué? Porque son empresas que tienen
plantas en 20 países o en 18. Pero a la hora que hubo una crisis grave que los puso en peligro, ¿quién fue el amigo al que le hablaste para decir, oye, necesito producir el doble? Necesito que me resuelvas esto. ¿Quién fue? Pues México. Nosotros no nos damos cuenta aquí, pero eso pasó. Entonces, tienes otra cosa que se llama friendly reshoring. Es decir, yo quiero tener mis empresas en un país que me garantice mi cadena de suministro y que sea reliable, que sea confiable. Eso combinado con el tratado es como un supermotor para la economía mexicana. Hoy tenemos 400 empresas en lista de espera para instalarse en México. Hoy. Empieza nuestro problema a ser cómo vamos a organizar los servicios para esas empresas. ¿Cómo les vas a proporcionar mano de obra calificada? Energía, agua, todos los servicios que requieren. Bueno, entonces esa es la otra cosa que ven como una gran ventaja para México. Entonces, repito, moneda global, tus números favorables, tu demografía, que tienes un tratado de libre comercio, sí, pero también tienes confiabilidad para esas empresas y ahora hay un estrés geopolítico y se están relocalizando. Todo eso. Y otra, y termino, eres un país que tiene los estándares de productividad más altos. Porque por ahí alguien decía, sí, pero ustedes no tienen productividad por la mano de obra barata. Pues es que no leen. Si ustedes le hablan al CEO de Ford, ahorita le hablamos, oiga, vamos a suponer, dígame por favor dónde está su planta más eficaz, más productiva del mundo. Pues en Cuautitlán. En Cuautitlán está la número 1 en el Estado de México. Es una empresa, ya tiene muchos años. ¿Qué hace hoy los Mustang E? O sea, los eléctricos que compiten con Tesla. Porque ya ven que todo el mundo preguntaba, oye, ¿los Tesla cuándo vienen? No, pues ya estamos produciendo su competencia. ¿Y la exportamos a dónde? Noruega, Suecia, Alemania, Dinamarca, que es pequeño, pero también. Entonces, los vehículos que se hacen en México, casi toda la planta está robotizada, pero tienen un personal sumamente especializado. Ah, ¿quién es el director de la planta? Pues viene de Hermosillo. Entonces le preguntas al CEO de Ford, ¿cuál es tu planta número 2 en productividad? La de Hermosillo, Sonora. Entonces, 1 Cuautitlán, 2 Hermosillo. Y así nos podemos ir empresa por empresa. Vamos el viernes a BMW porque ellos van a hacer un anuncio importante. BMW pues es una empresa de primer nivel, ¿no? Van a hacer un anuncio importante que tiene que ver con electromovilidad. Bueno, pues porque el presidente hizo su trabajo, invitó al presidente de Alemania, ustedes a lo mejor lo vieron, hay todo un trabajo atrás de ello. Pero también porque México es un país muy productivo, si no, no vendrían aquí. Entonces, tenemos esa ventaja también. Bueno, entonces nos ven así, nos ven un país que defiende sus ideas, que tiene peso y que tiene autoridad frente a los demás. Y yo les voy a decir una cosa, yo he ido a todos los países a los que he asistido y en ningún país he encontrado otra cosa más que una buena recepción por representar a México. Y debemos estar muy orgullosas y orgullosos de eso. Yo sé que la batalla política es muy importante y que nuestras diferencias en el día a día son inmensas, pero el bosque que tenemos es un superbosque. Nuestro país es una supermarca, es del top 10. Entonces, todo lo que hagamos este año pues tiene que ser para que eso se realice en favor de nuestra gente. Aumentemos las inversiones, vamos a invitar a muchos jefes de Estado, acabamos de organizar la Cumbre de América del Norte, pues también organizamos la Cumbre de América Latina y Caribe y vinieron todos y se portaron más o menos bien. Al final les di su reconocimiento por puntualidad, higiene, todos, ¿no? Todos se portaron bien. Entonces, ahora la de América del Norte pues también nos salió muy bien, se subieron al elevador, el presidente les enseñó es como cuando llegas a tu amiguito a conocer el PlayStation 5 que tienes, aquí es el elevador que sube y baja. Entonces, pues México es una gran marca, es un país exitoso, todas las apuestas hoy son
México va a tener éxito sí o sí. Esa es la perspectiva. No les hablo de mi persona, estoy hablando de lo que se dice de México. México va a tener éxito sí o sí. Eso es la apuesta hoy y pues yo coincido. Muchas gracias por su atención. Les pediría su permiso al senador.